Hola, bienvenidos a una transmisión sin nombre. Yo soy Gonzalo Ramírez y él es Andrés Pérez. Nosotros somos del colectivo La Intrusa. En el primer capítulo de una transmisión sin nombre hablamos de la mediación cultural y la mediación artística. Hoy, en la segunda transmisión, vamos a hablar de la mediación en teatro. Así que quédese con nosotros porque tenemos muy buenas invitadas para hoy. Vámonos. Mi voz teje remolinos de tijera. La gente me mira de lejos. Se detienen y me observan. Yo continúo vociferando y exijo ver a mis hijos. Allá se asoma un uniforme verde. Yo lo ignoro y grito aún con más fortaleza. ¡María Candelaria Acevedo Sáez! ¡Galo Fernando Acevedo Sáez! ¡Mis hijos! Se remolinan las nubes, la memoria va a estallar, sempiterno en la baldosa, el aceite derramas, el sol absorbe los gritos, a lo bonzo tú llorás, arde Troya en tu cuerpo mortal, tú eres la cruz de la catedral. Arde Troya en tu cuerpo mortal, tú eres la cruz de la catedral. Arde Troya en tu cuerpo mortal, tú eres la cruz de la catedral. Bueno, lo que acabamos de ver fue el teaser de la obra Prometeo Nacional. Hoy día vamos a estar con su directora y también con parte del equipo que diseñó la propuesta de mediación. Hoy día, en nuestro segundo capítulo de una transmisión sin nombre, vamos a hablar de mediación y teatro. Para hablar de mediación y teatro, hoy tenemos a distinguidas invitadas. A Gisela Esparza, ella es dramaturga y creadora teatral. Natalia Figueroa, socióloga, danzante y creadora en artes escénicas. Y Claudia Urbina, actriz, educadora y cuentacuentos. Claudia Urbina de Libélula Coja. Y tanto Giselle como Natalia trabajan en la obra teatro. Gisela Esparza es dramaturga y directora de la obra teatro. Y Natalia Figueroa diseñó el plan y el dispositivo de mediación en particular del que vamos a conversar, de Prometeo Nacional. ¿Cómo están? Un poco de frío, pero bien. Sí, hace frío. Hace demasiado frío. Sí, chiquillos. bien. Yo siento que estoy bien y agradecida de estar bien a pesar de todo lo que está pasando. De más. Sabia la chica. Bueno, Sí, agradecer la invitación, en particular hablar de mediación en Conce creo que es algo novedoso. Como sobre todo de la mediación específica en artes escénicas, así que bacán chiquillos que estén también en todo este contexto tan extraño como impulsando como espacios también para ver cosas novedosas, ¿no? Claro, bueno, para comenzar, nos gustaría saber qué entienden ustedes por mediación artística. En el programa pasado creo que no quedó tan claro y ahora vamos a preguntarlo directamente. ¿Qué entienden ustedes por este término, mediación artística? Claudia, por favor, danos tu perspectiva. Bueno, yo no entiendo mucho. Nadie. nosotros menos, pues estamos acá.
Mira, lo que pasa es que me parece que es un concepto como varios que viene desde una... como que todavía precisamente se está bajando. Entonces, lo que me parece interesante de esta invitación es que me hizo pensar en qué era precisamente para mí la mediación, más allá de los pies forzados que uno tiene a veces como por su trabajo, donde hay que mediar y vienen pautas de mediación y también te van informando en ese recurso. Entonces, como revisando la experiencia, me di cuenta de que muchas de las cosas que yo hacía, y quizás por eso también me invitaron, tenían que ver un poco con esa lógica. Que es decir, y creo que viene por la formación en pedagogía teatral, que en pedagogía teatral tú como que aprendes a que tienes de partida un objetivo que tiene que ver con transmitir una experiencia, en este caso sea teatral, ¿no? Que yo también trabajo desde el cuentacuento en su versión oralidad, no tanto como el cuentacuentos en una mediación lectora, sino que más bien mediando espacios de oralidad. Entonces, siento que mi primer aprendizaje podría ser, o aportar en algo, tiene que ver cuando tú no estás en solo generando espacios teatrales o de cuento para solo verte tú, ¿no? O solo vengo yo y digo algo y entrego algo y me voy. Sino que previo a eso tú generaste un trabajo de pensar en el por qué vas a hacer ese cuento o por qué te vas a ir a presentar, cuál es el propósito pedagógico de eso, y que finalmente tú eres una persona que está ahí mediando para que ocurra una experiencia con la gente, que en este caso es el público, o las personas también que están recibiendo este saber, por decirlo así. Entonces, para mí, si tú me preguntas ahora, lo que yo entiendo por mediación es un poco eso. Yo soy quien media o una especie de canal para que en el fondo se genere una experiencia hacia otros y otras en torno a un lenguaje artístico en este caso. Yo creo que van a haber mediaciones de un montón de cosas. Y mi metáfora un poco, pensándolo también según lo que ustedes me preguntaban o pedían en la previa, sentí que es como cuando tú quieres invitar a alguien a un carrete o a una comida o un cumpleaños, un amigo o una amiga que tú quieres mucho, quieres que te acompañe a esa experiencia. Entonces te preocupas de que lo pase bien y te preocupas de que le caiga bien también a la gente, y que tú incluso si te llegas a ir o no puedes estar o pasa algo, se genera un vínculo más allá de ti. ¿No? Que lo pase bien igual en la fiesta con el resto de la gente, no dependiendo de ti todo el rato, sino que un puente. Eso podría decir que es la mediación para mí ahora. Buena metáfora. Nata. Sí, muy linda metáfora. Nata, para ti. Qué lindo lo que plantea la Chiqui, como me quiero también agarrar de esto de que es como más allá de ti, ¿no? Como de tus intenciones como creadora o directora o el rol que tenga, de las expectativas, digamos, como de discurso, significado, sino que generar esa vinculación súper honesta también, como y abrir un espacio que le permita al otro experimentar con esa situación artística que está siendo vivida por él. Entonces, para mí al menos, la mediación tiene que ver como con un proceso que es de co-creación entre la persona que está recibiendo por algún lado y las personas que están dando por otro lado. Y que si bien ese dar y recibir no es unidireccional también, como tanto directores, intérpretes de la obra están recibiendo también un montón de estímulo de lo que está afuera. Entonces, no creo que sea unidireccional en ninguna medida. Creo que es un proceso que tiene mucho de exploración también y que tiene que ver con esta vinculación sensorial y reflexiva de lo que nuestras experiencias artísticas traspasan con quienes las reciben, digamos. Y sin duda hay cosas que me parecen importantes respecto a la mediación, como de reflexionar, que tienen que ver con que sea como un espacio de co-creación y por tanto horizontal, ¿no? Como que venimos de una tradición súper, que jerarquiza, digamos, como los lugares de donde emergen los discursos y como
el sentido intrínseco de la obra, el valor real de la obra, la respuesta definitiva de lo que significaba la obra. Y creo que por lo general tendemos a entender como la mediación artística como esta propuesta de formación artística, y creo que mediar tiene más que ver con el abrir más que nada la reflexión, más que conducir la reflexión. Creo que tiene que ver con entregar, aportar ciertos elementos desde un universo sensorial para que cada uno pueda armar en su mundo interior las respuestas que necesita armar con los estímulos que recibió, ¿no? Como si es como entregar aún más información y aún más marco para que la experiencia sea tan rica que cada persona pueda sacar de sí misma una subjetividad construida en conjunto con el director. Por tanto, es un espacio de encuentro. Giselle, ¿te gustaría agregar algo? Me sumo a lo dicho por mis compañeras, rescatando algunas de las palabras que ellas han mencionado, por ejemplo, este tema de que es un proceso, que es un puente, este deseo de tejer una relación horizontal con el público, la experiencia, que es muy importante. Y sumado a eso, que ya lo explicaron mis compañeras, agregaría el tema de que tiene la pretensión de generar o de aportar a la generación de espectadores activos. O sea, el espectador, la espectadora como un ser que es capaz de producir significado por sí mismo, por sí misma, independientemente de lo que yo pretendí como intérprete o dramaturga o directora a la base. Ajá. Y creo que eso es lo importante, porque una vez que ellos y ellas me entregan su visión de lo que yo acabo de presentarles, mi espectáculo se completa y probablemente se abre, incluso de forma sorpresiva. Para mí misma, que estoy desde, no sé, hablando del tema hace 9 meses antes de llegar a ese momento de presentar la obra, pero igual es lindo cómo la mediación permite que una misma, como trabajadora y trabajador de las artes, te puedas como sorprender frente a tu trabajo y a las dimensiones que se toma cuando es leído, vivido, experienciado por los y las asistentes. Como que eso sería lo único que me restaría por agregar. Sí, sí. Y Gise y Nata particularmente, en Prometeo Nacional la gente está sobre la escena, está donde transcurre la obra, ¿no es cierto? No están sentados en butaca. ¿Por qué tomaron esa decisión? Mira, para ser sincera, en realidad esa fue una decisión que al comienzo se tomó más bien basada en intereses investigativos del tipo estético. Y que posteriormente, a medida que la obra fue transcurriendo y cuando efectivamente los espectadores aparecieron en la escena y dejaron de ser una idea y pasaron a ser un hecho, empezamos a descubrir nosotras mismas los componentes que esos espectadores sobre la escena nos aportaban. Y fue bonito ese proceso porque, de forma, algo que fue una decisión bastante desde el plano artístico, digamos, se transformó en otra cosa, y yo creo que, espero por lo menos en la pretensión, que hayamos sabido cómo sacarle el mayor provecho posible. Bueno, desde el punto de vista estético tiene que ver con que la premisa de trabajo en Prometeo es que este personaje, este Sebastián Acevedo de nuestra obra, según la premisa del texto, es un personaje que transita en un museo, imaginando un poco o dialogando con estas exposiciones respecto a los derechos humanos, a la dictadura, etcétera, como el Museo de la Memoria, o incluso exposiciones que son nómades, que van a distintos países también para tocar este tema de la dictadura en Chile. Y cómo se da a conocer el tema en otras latitudes, incluso acá mismo en nuestro país, sí. Pero cómo también es un tema que carece de justicia a la interna, ¿cachai? Cómo el arte de una u otra forma, y con eso también hay una autocrítica hacia el gesto teatral, cómo nosotros, como trabajadores y trabajadoras de las artes, nos apropiamos de esta historia, las llevamos a escena, en este caso un museo, en el teatro, ¿cachai? Mientras el país sigue con la injusticia en que está, ¿cachai? En términos de derechos humanos, cuando los derechos humanos se siguen infringiendo diariamente. Quizás desde octubre nosotros como chilenos y chilenas lo tenemos más presente, pero por ejemplo el pueblo mapuche, para ellos y ellas ha sido una constante.
Nosotros recién ahora, como que en octubre, como que, ¡ay, changos! Esto está sucediendo en Chile, pero venía sucediendo hace rato. En fin, para no desviarme, entonces, como el personaje, a priori, está moviéndose por este museo, donde se expone su caso, y está reflexionando respecto a esta exposición que hacen de mi caso, pero en realidad exponen esto, pero no hay justicia, como que no quiero ser más una exposición, ¿cachai? Quiero ser un caso quizás justo, del cual se haya aprendido y que la historia no se vuelva a repetir. Ese es como el deseo del personaje. Ajá. Entonces, como deambulaba por este museo, dijimos, bueno, un museo tiene como exposiciones y la gente va de un lugar a otro, por lo tanto lo más lógico es que la gente suba al escenario y pueda también al principio de la obra ir a chusmear cada una de las estaciones que componen Prometeo para luego tomar posición y escuchar la historia. Y además eso se unía con el hecho de que lo que sucedió con Don Sebastián, su acto, también fue bastante así, ¿no? Sucedió en medio de una plaza, en cualquier momento, al lado mío, yo me estaba lustrando los zapatos, tomando un helado, y de repente apareció este caballero haciendo lo que hizo. Entonces también se condecía con eso, tanto por la premisa de dispositivo museo versus la premisa de que este fue un hecho que sucedió así, muy de cerca. Entonces por eso ahí están los motivos artísticos. Y luego esto nos trajo toda una consecuencia y un aprendizaje en relación a lo que implicaba tener a los espectadores y espectadoras ahí tan cerquita y a las posibilidades que eso nos abría. Y ahí es cuando ya tomamos conciencia y aparecen nuevas cosas que Nata puede aportar. Sí, Nata, añadiendo a lo que ibas a compartir también, quizás puedes contarnos qué es lo que la gente chusmea también, qué son esos objetos que se pueden encontrar en la misma escena. Sí. Bueno, a partir de lo que dice la compañera, una de las cosas que a mí me pareció muy interesante del proceso de Prometeo es que, como cuál es el límite, por así decirlo, entre obra, por un lado, y mediación, ¿no? Como que tendemos a hacer esa diferenciación. Primero está la obra y luego está la mediación de la obra, como si fuesen dos cosas que actúan por vías separadas, ¿no? Y creo que el proceso mismo de Prometeo, sin mediarlo así, sin verlo como, no sé, no entendiendo tampoco mucho de mediación, siendo como un concepto muy nuevo para nosotras también, fue develando como que la obra en sí mismo era un dispositivo de mediación a través de un fenómeno artístico, de un hecho puntual que experienció nuestro territorio. O sea, yo creo que hay muchas familias en Concepción que tienen uno u otra persona que les ha contado el relato o que vivió el relato o que era amigo de tal. Entonces, digamos que Prometeo en sí mismo llega a ser también un proceso de mediar una historia desde un canal sensible, ¿no? Y esa es una data que nos bajó a nosotras ya entrada en el proceso de Prometeo. O sea, no fue como decir, estaría mintiendo que digamos, no, lo teníamos todo súper calculado de que iba a ser una mediación de sí, no. Como que fue en el proceso que nos fuimos dando cuenta que todas las disposiciones estéticas que la allí fue tomando en el proceso configuraron también un modo de hacer mediación desde el fenómeno artístico mismo. Hay una cosa ahí que es súper interesante que tiene que ver con estas cosas para chusmear que dice la Giselle, que son... La obra está conformada, como ustedes decían, con el público arriba del escenario, en una disposición no frontal, digamos, porque las sillas están entre medio de la escena. No hay como butacas en un lado y la escena en otro, sino que las sillas también están en una disposición no convencional. O sea, el público se queda sentado en las butacas en el escenario. En escenario. Lo fuimos probando. Al principio estaban como súper metidos y de pronto tapaban o interrumpían el paso del actor, por ejemplo, en algunas partes. Entonces, la obra ya con el tiempo que tiene, que esto fue estrenado en 2010, y ayúdame. 2017. Gracias. En lo sucesivo se fue armando también ahí como un ordenamiento de cómo funcionaba mejor la cosa. Y claro, las sillas quedaron sobre escena o cerca de escena, bordeando la escena. Y por otro lado,
que no funciona de una manera como separada, sino que está anexado. Hay una exposición documental que tiene 3 partes, que fue el proceso como de recopilación, fue en el que estuve como más a cargo yo, con materiales que me dispuso la Giselle, que ya venían como preconcebidos, digamos, como de toda la escritura del texto, de los relatos de la familia Acevedo, con los cuales se hizo el texto. Y esta exposición tiene 3 partes, digamos. La primera parte tiene que ver con el caso en sí mismo de don Sebastián, donde recopilamos distintas fuentes documentales que tienen que ver con los diarios de la época, que hablaron del suceso, cómo lo anunciaron, cómo lo difundieron, digamos. Muchas noticias de que, asumiendo de que había sido como un acto suicida, por ejemplo, o un acto de locura, como cuál fue la narrativa en torno a este suceso de memoria en los diarios de la época. Entonces pusimos un dispositivo de recortes de diario, grande, de varios recortes de diario que hablaron de la noticia. Están los archivos de la morgue, por ejemplo, de cuando fue recibido el cuerpo de don Sebastián. Está el relato de María Candelaria, del suceso, de cómo ocurre el suceso en general, de su detención y la detención de su hermano. Hay fotografías familiares. Y bueno, más información como documental y biográfica de la familia Acevedo, que muy gentilmente nos proporcionó para tanto el desarrollo del texto como para mantenerlo en la exposición. Una segunda etapa de la exposición tiene que ver con un marco más general político de lo que está ocurriendo en torno a los detenidos desaparecidos y la violación a los derechos humanos en el contexto de dictadura, que tiene que ver básicamente con mostrar un poco fotografías de la cantidad de detenidos desaparecidos de la región, de Chile, otros testimonios, documentos de cómo había censura, aludiendo también a que el teatro también tiene un rol ahí, ¿no? Como en relación a la censura y a la liberación de estas ideas que son censuras también. Y por otro lado, la última estación tiene que ver más con el proceso creativo que desarrolló la compañía de teatro, donde se cuenta un poco cuáles fueron como los distintos elementos que se fueron conjugando para desarrollar la obra. Eso es como el material que puede chusmear la gente y que lo puede hacer antes o después de la obra. Por lo general siempre se daba como que era más hacia el final, y era muy impactante también el cómo cerraban, ¿no? Cómo iban hilando ciertas cosas de la obra con ciertos elementos documentales, cómo se iban armando un rompecabezas que en el mundo interior, como decía antes, va generando ya un relato propio, ¿no? De este suceso. Y claro, como sensibilizador al mismo tiempo, con la presencia del actor ahí, con la sensación del grito del actor ahí mismo, o sea, a 1 metro de distancia. Tengo el recuerdo de más de un espectador o espectadora que dijo que estuvo en la calle en el momento en que ocurrió el suceso. Entonces la activación de memoria como dispositivo de memoria es muy potente. Ajá. Tanto lo concreto, noticioso, como lo sensible del cuerpo de un actor que está poniendo todo ahí desde el relato de una familia que nos facilitó eso para ponerlo ahí. Súper. Oye, Claudia, yo creo, por lo que vi un poco de tu trabajo en videos de YouTube, tiene que ver también con la sensibilización, ¿no? Como trabajas con niños, por lo menos lo que yo vi en YouTube, era trabajo con menores. Tú también hablaste que trabajabas respecto a la expresión oral, ¿cierto? Sí, mira, es que quizás sería bueno, me quedé pensando un poco en lo que decía la Nata y decía que quizás me pasó a mí como público, voy a conectar todo. Sí, hazlo. Que yo me acuerdo, o sea, es que es una historia muy fuerte, entonces siento que de alguna manera tiene una fuerza, una vida propia y finalmente
obras o esos dispositivos de los que hablaban, finalmente vienen a hacer ese puente, como que no sé si ocurre con todas las obras. Bueno, de hecho, la Gisela es una obra, no sé, debe tener una particularidad Prometeo en ese sentido, como que quizás vincula esto también como medio espectral, o esa cosa no resuelta de la historia, entonces como que también tiene un tema que excede lo que estamos hablando en términos de lenguaje artístico, como que tuviera una capa más. Esa mediación, ¿no? Viene a sanar una herida social, o ayudar a sanar de alguna manera. No sé si sanar porque están todas las heridas mezclándose con todas ahora. Entonces, como que a lo que voy yo es que como que nunca existió reparación en Chile real. Siento que estas reparaciones como artísticas, poéticas, finalmente vienen a subsanar algo que no se ha hecho políticamente. Entonces, es un ángulo de la mediación que quizás no está tan abordado y que está bueno que lo conversemos aquí, porque quizás muchos de nuestros trabajos deberían tener ya, o sea, para lo que viene, la mediación precisamente se ve como un potencial para conectar lo que nadie más está conectando. Claro. Eso. Y en ese sentido, mi trabajo también tiene que ver, más que nada, me gusta la parte como sensibilización, porque finalmente que tú no puedes transmitir algo que tú no tengas. No, o sea, no va a pasar nada, o puedes hacer como que, pero en verdad no va a pasar nada en el otro, en la otra. Entonces, gran parte de lo que yo hago ahora tiene que ver como con una cosa bien casual, bien natural. Se me han ido manifestando en el camino muchas experiencias que han ido nutriendo un poco como el formato que tengo y que trabajo, y eso tiene que ver más con atreverse a generar experiencias artísticas en espacios que ahora se llaman no convencionales, pero que en el fondo es hacerla. Y viene también un poco desde la herencia del teatro callejero, que ve todo como un posible escenario. Entonces, finalmente, creo que a mí se me han aparecido o he escuchado, he recibido muchas historias en espacios y en experiencias que no son necesariamente las que están codificadas como teatralmente. Quizás ahí está un poco el matiz. Y eso me ha permitido también entender o transmitir luego esa experiencia y replicarla en los espacios donde me invitan, y que tiene que ver con no llegar y tirar el chorizo, ¿no? Generar como un ambiente previo, tratar de acercar a la gente, que no todo el mundo, sobre todo cuando no está vinculada, ser como lo que decía la Giselle, como un público activo, que no tiene experiencias teatrales todo el tiempo como nosotras que pasamos el público, después podemos ser hasta directores, después podemos, ¿cachai? Estamos como todo el rato ahí. Entonces ya para nosotros ahora es como que hasta estamos generando una reflexión en torno a la experiencia, pero hay gente que no, ¿cachai? Que todavía aún no vivencia por primera vez lo que signifique un cuentacuentos, no sabe o no entiende bien el lenguaje teatral, solo está ahí recibiendo. Entonces, como tú, como uno genera espacios previos que sean, que generen una atmósfera total, un momento total que se vuelva inolvidable, por decirlo así. Entonces, la importancia desde la llegada, y que yo en este caso yo trabajo con juegos preexpresivos, no solo para mí, ¿no? Como también con el público, que esté preparado desde antes de la intervención, por decirlo así. Y también hay algo que podría compartir que tiene que ver con incorporar al público a través de juegos en las presentaciones o en los montajes, que en el fondo igual es un recurso, pero que de alguna manera ha permitido que entre público que jamás va a pensar que va a entrar a ser parte de la obra. Claro. Eso no pasa siempre, entonces cuando pasa igual es una gran experiencia y se generan también cosas para mí de mucho aprendizaje. Y finalmente tratar de dejar espacios donde es, en lo posible el público, el espectador o la espectadora pueda vivenciar, es decir, crear también su propia historia, compartirla, dibujarla, plasmarla, etcétera. Como que eso también depende mucho de los formatos. Yo estoy hablando del formato como cuentacuento clásico, que es el que va a todas partes. Claro. Ahora, hay trabajos de mediación a otra escala que tienen que ver con La Laguna de las Negras, por ejemplo, o las residencias artísticas, que es otro nivel de experiencia en términos de temporalidad. Claro. Que implica llegar a un lugar, a una comunidad rural, por lo general,
a una escuela rural también, estar un tiempo previo generando un vínculo para que después, si la gente quiere y puede, persista en la experiencia de trabajar la metodología que uno lleve y posteriormente dejar un registro audiovisual por lo general o el insumo en términos como también de metodología que pueden replicar la experiencia en las comunidades después de que uno se va. Pero esa es otra escala que no sé si es que algo que hacemos desarrollar acá. Pero es la línea que trabajan las residencias artísticas de Red Cultura o también desde el mismo ministerio, pero que también he realizado de manera autofinanciada, no siempre financiada por ahí, pero es lo mismo. Y que yo también lo situaría dentro de la mediación porque el propósito no es que uno vaya como actriz con su obra a mostrar un montaje a un lugar y se vaya, sino que generas todo un vínculo previo, durante y posterior y que tenga como resultado que la gente se quede con parte del lenguaje para replicarlo, más allá de una. Sí. Claudia, tú estabas hablando sobre conectar y vincularse con la gente. Eso me imagino, no sé si estás de acuerdo, pero presupone que hay una barrera para vincularse en primera instancia. No sé, ¿qué opinas tú? ¿Cuál sería la labor de los docentes o de los educadores para un poco superar ese tipo de barreras, para vincularse con las personas con las que te quieres vincular? ¿Cómo? No, pero de verdad, ¿cuál barrera? No sé si tú estás de acuerdo con que si vamos a conectar es porque presuponemos que hay una barrera, o en realidad tú crees que no hay una barrera entre, digamos, artistas, gente que vive en un territorio, por ejemplo, o los mismos estudiantes en un colegio. No sé si tú presupones que hay una barrera entre esos. Ya, sí, ahora entendí. Pucha, no sé, me voy a darle una vueltita. Como que barrera sí, pues, o sea, hay como un escenario adverso, si es en términos como de formación o de educación artística, de lo que estamos hablando, en que efectivamente cuando uno llega a hacer un, entre comillas, taller, que es lo cercano a la educación, o sea, lo más formal dentro de la educación tradicional para entender el arte. Está segregado esa idea de talleres, ¿no? Entonces cuando uno llega como monitora, sí, tiene como adversidades y barreras como desde lo administrativo hasta lo espacial, la disposición de los espacios. Bueno, también hay que decir condiciones laborales y también la disponibilidad de los niños y niñas y de los profesores y profesoras. Yo creo que en ese sentido muchas veces ocurre de que, por ejemplo, un profesor o una profesora debe compartir o ser tu dupla docente. No es ese, sino que a veces son tomadas como una imposición por un programa externo y que les significa también abrirse la experiencia. No todo el mundo se abre. Y ahí quizás viene como esta idea de las habilidades que cada una o cada uno pueda tener para sortear esa dificultad y como ganarse al profe. Pero en el fondo ya tú estás partiendo con ese piso, ¿no? Con esa premisa de la que hablas tú. Insisto, hay gente que le puede ir muy bien, otras no, o uno mismo a veces sí y otras veces tampoco no. O sea, no es algo seguro, es una construcción, es parte como del azar. Y en relación a los niños y las niñas, yo creo que pucha, eso da para como un programa, no sé, o horas para no monopolizar tanto la palabra. Siento que es un mundo en sí mismo hablar de ese tema, porque quizás las chicas lo pueden complementar. Yo diría de que jugamos con desconocer el lenguaje, con muchos problemas a veces como también emocionales, también hay trabas a veces psicológicas, hay claro un montón de variables que hacen que sea muy desafiante y por lo mismo es tan enriquecedor. Eso es lo que diría yo, que cuando funciona, cuando tú también estás dedicada y trabajas desde una metodología y te propones ser cuidadosa con esos espacios, yo creo que por lo mismo, por tanta adversidad, cuando se logra, es una experiencia maravillosa, no solo para una, sino que obviamente para ellos y en conjunto. Entonces ahí está el desafío también de no soltar esos espacios. Y en relación al espacio y lo administrativo, pucha, creo que quisiera incluso saltármelo, porque... De más.
Sí, a veces en el contexto colegio se empiezan a normalizar un montón la estructura, entonces para los chicos también a veces empieza a ser repetitivo, rutinario y aburrido, y a veces las actividades de mediación o incluso los talleres artísticos, las mismas actividades que se proponen dentro de los talleres artísticos, tienen una irrupción que podría como, no sé si es mucho pedir, pero superar alguna barrera, por último desde la imposición. De que todos los días igual y de repente hay una actividad que realmente los saca de la rutina, los chicos de repente la agradecen y se quedan con eso. Sí. Igual que, no sé, siento yo, a mí me ha pasado como en autorrevisión, autocrítica diría, ¿sí? Y no basta solo con hacerla, o sea, no es como solo que sea suficiente el que tú vayas y portes como esa experiencia supuestamente distinta como medio de película, ¿cachai? Claro. Siento que también lo que estás diciendo tú, no siempre funciona lo mismo, hay que hacer buenos diagnósticos, no siempre como lo que uno ya sabe hacer va a ser lo que ellos necesiten. Como también creo que hay que estar autoformándose y autorrevisándose y tener una escucha muy afinada porque a veces uno cree, claro, ¿cierto? Que con lo que hace ya es suficiente y no, puedes igual ser transgresor, igual puedes estar invadiendo el ritmo de otros si no eres como asertivo o asertiva. Entonces creo que por ahí también está bueno darle la vuelta a la práctica docente artística, que no solo basta con decir, bueno, estoy aquí, ¿no? Claro. Sino que eso. Pero ahí antes de darle el paso a la Natalia, tú dijiste algo que a mí me resuena mucho también a raíz de esto, de reconocer al otro, a la otra, al público, a los niños, como reconocerlos como identidades, hacer un buen diagnóstico, que sea como completo para conocer a estas personas y no hacerlas desaparecer en un grupo indiferenciado, que es el público, los niños. Claro. No tratarlos como objetos de estudio. Sí, porque lo que pasa es que yo creo que hay una manía a veces de una. Por ejemplo, ya lo voy a decir como con los zancos, ¿ya? Tú vas y quieres hacer un taller de circo y en el colegio y te piden eso y tú vas y crees que y sabes que es tan bacán y además es tan diferente y es tan novedoso en torno a una rutina que ya como que tuviera un valor extra. Pero puede pasar de que si tú te vas hacia lo disciplinar, es decir, o el teatro o la música, no todo el mundo, o sea, tú no estás formando zanquistas para el futuro, estás solo entregando una herramienta y puede que ese niño lo que esté necesitando es solo un abrazo antes de subirse al zanco, ¿cachai? Entonces es un poquito más complejo en ese sentido, por eso yo creo que hay que ser muy buen observador y observadora porque no es solo lo que tú sabes hacer bien o lo novedoso de lo que tú haces, porque en un contexto tan plano, tan gris, tan chato, claro que llega un profe de teatro de música y brilla, ¿cachai? Pero eso no es suficiente, a eso voy, como para que uno no caiga en la autocomplacencia de creer que lo que hace es bacán todo el rato, sino que a veces muchas de las necesidades actuales tienen que ver con algo más emocional que algo netamente disciplinar artístico. Ese es el desafío también quizás del arte, en términos de sensibilidad, no perderlo uno solo por manejar un lenguaje. Súper. Bueno, la obra de teatro tiene, por lo que yo entiendo, otro público, ¿no? ¿Qué barreras ven ahí, chicas? Sí, efectivamente. Bueno, yo en lo personal igual tengo la experiencia de ser educadora artística, que es como el concepto que maneja el Ministerio, ¿no? Trabajando para MINCAT y Mineduc. Y creo que a pesar de lo difícil o desafiante, para no utilizar como algo que puede ser visto como negativo, sino que lo desafiante en ese contexto tiene que ver con lo que dice la Claudia respecto a identificar las necesidades particulares de los peques. Bueno, yo por lo general como educadora artística trabajo más bien con adolescentes que igual tienen sus particularidades. Pero eso sería una cosa. Por otro lado, yo por lo menos distingo lo que yo hago en el aula o en estos espacios educativos más tradicionales y que me queda mucho por aprender y que se queda constantemente en un intento y un constante aprendizaje de ida y vuelta, ¿no? con los participantes y uno. Y otra cosa es lo que se hace cuando uno media
o pretende hacerlo para una obra propia o ajena. Digamos que cuando tú simplemente recibes a los espectadores de diversas edades para un momento y no los conoces para nada. O sea, los ves ahí que están sentados viendo algo y luego te toca hacer el trabajo de tratar de ser este puente para que su paradigma respecto a lo que acaban de ver se pueda ver alimentado por amplificar, digamos. Entonces creo que son dos cosas distintas y yo creo que tanto en la primera como en la segunda, pero quizás en la segunda aún más, porque uno no tiene la oportunidad de tratar con el público, con los jóvenes, de manera tan directa y por más tiempo como si lo haces cuando estás trabajando como educador en un aula. Yo creo que en la segunda es muy importante la figura del docente, que lleva a esos jóvenes, voy a hablar de mi caso, que por lo general es público más juvenil, que lleva a esos jóvenes a ver la obra que yo estoy proponiendo. Ujú. Nosotros hemos hecho el esfuerzo, y digo que es un esfuerzo porque en realidad todo este tema de la mediación es muy incipiente en nuestro país y tenemos mucho que aprender y experimentar. Entonces lo más probable es que muchas veces nos equivoquemos en mediar entre una obra y los espectadores de diversas edades. Y nosotros hemos hecho el esfuerzo de crear dispositivos de mediación, algunos más eficaces que otros. Yo pienso que el de Prometeo es un dispositivo que es el más eficaz de todos, porque es una experiencia por sí misma. Por supuesto siempre puede mejorar y todo lo demás, pero creo que en relación a los otros dispositivos que hemos creado para otras obras, para Concierto de Deseo, por ejemplo, que trata el tema de género, o para Achagualdo Moché, que trata el tema de la discriminación, creo que en esas dos obras, a diferencia de Prometeo, todavía estamos al debe. Y nos quedamos en la guía de mediación o guía pedagógica, según como se le quiera llamar, que la hacemos llegar a los docentes antes de que vayan a ver la obra, y en ella proponemos actividades antes y post vista la obra, ¿cachai? Para que lleguen conectados con lo que van a ir a ver y le puedan sacar el mayor provecho posible. Las personas que han trabajado creando esos dispositivos, que en dos de las obras ha sido Natalia y en otra ha sido otra compañera, Piedina, han hecho el esfuerzo por estudiar también de qué manera la obra se vincula incluso con el plan educativo, así dictado por el Mineduc para los liceos, en nuestro caso, porque son obras para media. Sin embargo, lamentablemente los profesores, no sé, yo creo que el 100% de las veces, yo creo que con suerte 5 profesores han hecho la pega previa de hacerle como un plumazo de las actividades o de hablarles siquiera de lo que iban a ir a ver a los chicos y chicas, ¿cachai? Ahora, esa no es una crítica directa, no le estoy tirando el palo ni la responsabilidad a los profesores y profesoras, porque yo sé que son múltiples las labores que les piden en los establecimientos educacionales, ¿cachai? Y que lo más probable es que no dan abasto. O sea, no puedo, no se entienda como una crítica así como que nos están haciendo la pega, no es eso. Pero simplemente estoy diciendo de que efectivamente si existiera el tiempo para que ellos, ellas pudiesen trabajar con los chicos los contenidos antes de que nos vayan a ver, le sacaría mucho más provecho, tanto en el sentido pedagógico, si es que lo queremos poner en un lenguaje más validado de parte de la institución, o en un sentido humano también, ¿cachai? Porque el trabajo que uno hace no hay uno por sobre el otro, o sea, lo humano es muy o más importante quizás, no sé, más que los contenidos. Entonces creo de que ahí nos hace falta, lo digo desde el punto de vista como trabajadora de las artes, nos hace falta más apoyo de parte de las instituciones para que de verdad cuando firman la carta porque quieren de que sus estudiantes vayan a ver la obra, de verdad el compromiso sea real y generen el espacio para que sus docentes puedan, el documento que nosotros les hacemos llegar, por lo menos una de las actividades, hacerlas que los jóvenes la puedan vivenciar de alguna manera, para que la experiencia de por sí esté más completita. Yo creo que ahí el apoyo de los docentes, insisto, es muy importante. Súper. Yo quisiera sumar algo que vengo hilando de lo que van diciendo las compañeras también. Creo que hay algo que a nivel, digo, político como institucional, de que el discurso de las artes en general o las artes como institución, no sé, tienen esta tradición como de que tuviésemos que entender la obra, ¿no? Como que la obra en sí misma es algo.
algo superior, un ente en sí mismo codificado ya listo, ¿no? Y que entrega, que tiene un marco y tiene una forma de ser leída, ¿no? A mí eso me parece muy nocivo. Creo que esa es una de las barreras fundamentales para este puente, ¿no? Porque mientras sintamos que nuestras lecturas no son válidas, sean las de niños, niñas, niñes, como las de mujeres, hombres, personas adultes, digamos, cualquiera, ¿no? No solamente los niños, sino que en general, mientras sintamos que nuestras lecturas no son válidas, y no solamente de las artes, sino que del mundo, como en general, nuestras críticas, nuestras reflexiones no son válidas, y mientras persista la idea de que hay una sola forma de leer los fenómenos que tenemos al frente, que es la forma tradicional, institucional, la forma en la que el director o la directora de la obra te dice, la forma en que la profesora o el profesor te dice lo que tuviste que sacar el limpio de esta experiencia. Mientras tengamos ese modelo de comunicación con el mundo, creo que es muy difícil que este puente realmente pueda ser fluido y que finalmente el arte termine siendo una experiencia transformadora en sí mismo y que no necesite de ningún modelo de mediación extra, y que en sí mismo el arte sea una experiencia de mediación de la sensibilidad, ¿no? De intercambio horizontal. Entonces a mí creo que como que ese punto como que muchas veces como artistas no lo visibilizamos tanto, ¿no? Creo que la educación formal igual ahí, lamentablemente por su tradición también no nos hace un favor, digamos, porque en su mundo, digamos, está el mundo de la respuesta unívoca, ¿no? No, la obra se trataba de dos puntos, Claro. respuesta. ¿Y qué pasa con la disidencia, ¿no? ¿Qué pasa con la divergencia? ¿Qué pasa con el no entender? ¿Qué pasa con el caos? Como que creo que mientras no validemos ese tipo de experiencias que son caóticas, que no entendemos, que la interpretación en sí misma no es algo que se monte en un segundo. La interpretación tiene capas, ¿no? Toda la experiencia sensible que tenemos en el mundo tiene capas. Entonces, y requiere un tiempo también, requiere un masticar, requiere un digerir, requiere un incorporar. Y mientras no validemos eso como vía de aprendizaje, como vía de acercamiento, creo que es muy difícil que realmente podamos estrechar esos lazos, ¿no? Creo que es un impedimento grande y que implica desafíos de todas las partes, como no solamente de las instituciones, sino que también de despatriarcalizarnos nosotras en esas miradas. Bueno, yo me quedé así pegado en varios conceptos que ustedes dijeron. Bueno, de lo último, el rol transformador de las artes, la capacidad de ampliar campos, de ampliar paradigmas, y con eso se abre, creo yo, la posibilidad de transformar, ¿no? Me imagino que aquella persona que llega a un espacio donde estaba trabajando la Claudia y que no esperaba llegar a ese lugar, también es un evento transformador, ¿no? Como cuando uno prueba algo que no sabía que le gustaba, se lo come y bueno, quiero comer esto toda mi vida, ¿no? Siento que yo de hoy día, de lo que hemos ido hilando entre todas, me quedo con eso, como con un camino que yo lo delineo en mi cabeza y se los comparto a ver si le hace sentido, que el hecho de el abrir la sensibilidad, el que tengamos distintas vías para experimentar un hecho, estamos hablando de un hecho artístico, un evento teatral, abre en mí la posibilidad de poder entender esto, quizás no cognitivamente, pero sí sensualmente, en el ritmo, en lo perceptivo, la conexión con mi biografía familiar, qué sé yo. Y que esto abre una posibilidad a que sea transformador ese evento en la vida de esa persona.
pensando en esto del rol transformador de las artes, que es tan político y tan relevante ahora para nosotros como la intrusa, como en este momento de Chile, y que es una gran pregunta. De hecho es como la última pregunta, pero creo que nos vamos a extender mucho en que si vamos a... ¿Y cuál es el rol político del teatro? Pero eso, creo que yo me quedo como con eso hoy día de esta conversación, chicas. Sí, yo quisiera añadir solamente respecto a esta posibilidad transformadora que puede tener el arte, y en realidad muchas cosas que uno hace, mientras las haga con amor y con entrega, todo puede transformarnos. Quizás el arte efectivamente tiene como un plus, pero creo también en el poder transformador que tienen otras áreas de la vida. Pero sí yo considero que muchas veces donde uno topa tiene que ver con lo cuantitativo versus lo cualitativo. Entonces, muchas veces las instituciones, los colegios, el mismo ministerio, va más por la cantidad, más que por la calidad. Entonces, muchas veces no se entiende cuando tú exiges de que quieres un grupo máximo de tanta cantidad de gente. Y no es por egoísmo, sino que tiene que ver también porque uno quiere verdaderamente, a lo contrario de lo que sucede en otras áreas, tomarse el tiempo para, en ese pequeño momento que tengo de trabajo con los jóvenes, en mi caso, poder llegar a cada uno en su individualidad y en su conjunto. Y por eso es importante los números acotados. Y calidad versus cantidad creo que es algo de que quizás en todas las áreas, pero hablo desde mi experiencia, en nuestra área importa. Y eso quería simplemente aportar a lo último que tú decías antes. Gracias. Gracias, Gise. Nata, Claudia, quizás alguna última reflexión antes de cerrar la comunicación. Solo como volviendo a traer a la figura de Prometeo Nacional como obra, o lo que al menos a mí me levantó como aprendizaje, tiene que ver con cómo poner al centro biografía, historia local y arte, ¿no? Y cómo estos cruces van generando discursos desde la sensibilidad. Para mí eso fue como una gran experiencia, ¿no? Como de vivir el territorio, mi historia familiar también, que por ahí también habían unas conexiones con la historia, las historias familiares de mis compañeras relacionadas también con el suceso, la historia familiar de la misma familia de don Sebastián. Eso generó comunidad, abrió comunidad y nos hizo tejer una red que era bastante invisible y que no sabíamos que existía de alguna u otra manera, ¿no? Y creo que, claro, en Prometeo Nacional es más evidente por los hechos políticos alrededor del suceso, pero creo que toda obra puede generar y entretejer eso. Y creo que generar tejido es de por sí ya transformador, ¿no? Como sentirte conectada a otro, como entender que tu biografía está conectada con la de otro. Me parece que te puede llegar a volar la cabeza. Y nada, como también entender, y creo ahí como súper importante que en particular cuando uno trabaja con memoria, es que entender que uno levanta o activa repertorios de memoria, o sea, levanta una selección de lo que uno cree que quiere decir, porque eso que quiero decir es importante para que la historia de Chile no quede dicha desde un solo lado nomás, o que las historias locales o que las sensaciones que ponemos ahí no sean dichas desde un solo lugar, ¿no? Y creo que eso es súper relevante a la hora de plantearnos como este rol transformador o catalizador también de preguntas y de quiebre, o sea, también de quiebre. Bueno. Gracias, chiquillos, por hoy día, súper bacán, gracias a las chiquillas también. Gracias a ti, Nata. Palabras al cierre, Claudia. Me parece que no es casual que nos hayamos encontrado virtualmente. Me parece que está muy presente en esta conversación, estuvo muy presente el tema de la memoria, de la comunidad, de la reparación a través del arte, de lo político del arte, de restituir. Entonces me quedo con la reflexión de que, y con la oralidad, que la mediación finalmente, más que ese concepto medio neutralizado por una política cultural,
finalmente nos da la oportunidad, cuando uno también tiene claro como lo que quiere hacer y para qué utilizar, ¿no?, las herramientas que se ponen, tiene que ver con el desafío de lo que nos viene, ¿no? Como escuchando a la Giselle igual lo que dice la Nata. Quizás está bueno coincidir en este espacio virtual de reflexión en este minuto para pensarlo así, como en lo venidero, que nuestro foco va con restituir lo que se ha roto históricamente. Entonces, que el arte en ese sentido claramente es solo un medio para poder subsanar lo que está ahí, pero que en alguna vez ya estuvo tejido, ¿no? Hay que confiar en eso, no es que no exista, sino que lo separaron, lo dañaron, ese tejido se tiene que restituir. Entonces, me parece que agradezco el espacio. De nada. Eso, la reflexión, el encuentro. Hay que restituir ese Y tejido. de yo alguna rescato forma. también una cosa que dijo la Claudia al inicio respecto a la dimensión sanadora que puede tener la mediación y el arte en general, y creo de que eso es esencial, ha sido esencial siempre y más aún en estos días. Hoy en día que estamos casi en paro obligado, como reinventándonos cada quien a su medida, ¿no?, a su manera. Creo que en algún momento, cuando retomemos la vida como la conocíamos, no sé si va a ser exactamente igual, pero relativamente dentro de esos parámetros, va a ser importante todo el trabajo que se puede realizar desde nuestro lugar, y la mediación ahí también, como para entender lo que hemos estado viviendo este tiempo, para volver a encontrarnos, ¿cachai? Y creo de que radica ahí la importancia de la labor que realizamos, y a no olvidarla, como que es algo importante que trasciende las cosas más concretas, pero de una u otra forma también aporta a ello. Muchas gracias por el espacio, compañeros. Bacán. Bueno, chicas, gracias por acompañarnos en este diálogo. Seguiremos tejiendo. Sí, seguiremos como tratando de reconectar, quizás a través también de generar diálogos, que generen diálogos, y así sucesivamente. Y más diálogos. Así que muchas gracias por estar, que estén 58 súper días bien. de huelga para el Machi Celestino. Mañana es la audiencia de Francisco Vergara, preso político. Así que también saber que, como somos, para ser buenos mediadores y mediadoras, estar a la escucha también de los que no están con la posibilidad de estar visibilizados ni con voz. Así que en este minuto, mientras nosotros estamos aquí, saber cómo ha sido históricamente, pero en este minuto tenemos un presente con nombres y apellidos. Entonces son los presos políticos de Angol, Francisco Vergara y el Machi Celestino Córdoba. Gracias. Bacán. Gracias a ti, Claudia, por compartirnos esto. Y nos despedimos. Que estén bien. Adiós. Ya, Cuídense. ahora sí. Ya, chao, chiquillas, gracias. Muchas gracias por acompañarnos hoy en este episodio de Una Transmisión Sin Nombre. Estuvimos adentrándonos en la mediación teatral y para la próxima semana quisiéramos invitarles a nuestro episodio que se va a centrar en la mediación, específicamente en la literatura. Antes de despedirnos, nos gustaría dejarles una pregunta abierta. Siéntanse libres de responderle a las redes sociales y también lanzarnos sus propias preguntas. Lo que le queremos dejar hoy es lo siguiente. ¿Cuál es la dirección del desarrollo del pensamiento? ¿De lo social a lo individual o de lo individual a lo social? Cualquier comentario o cualquier otra pregunta que ustedes tengan la pueden dejar en nuestra caja de comentarios y nosotros la vamos a responder en la sesión que viene. Y por supuesto les quiero dejar a todos totalmente invitados a que entren a nuestras redes sociales que van a aparecer por aquí o por allá O por acá, o por acá. no lo sabemos. No lo sabemos. Pero van a aparecer nuestras redes sociales para que nos agreguen y que spameen a gente si les interesa la mediación y si no les interesa también. Así es, Así así que es. eso. Muchas gracias por acompañarnos y nos vemos en otra ocasión. Adiós. Adiós.